En este vídeo seguimos avanzando sobre el quinto tema del curso de programación y lo que haremos será seguir con los ejercicios de refuerzo del final de la unidad. En este ejercicio se nos pide que creemos una clase nueva llamada gráfico líneas 2D, que nos simulará un gráfico formado por puntos en un plano de 2 dimensiones. Entonces, para ello de nuevo vamos a utilizar la clase punto que vimos en el vídeo anterior y en muchos otros. Entonces, esa clase realmente estará formada por un ArrayList de puntos, que en principio, cuando creemos una instancia de ese objeto, el ArrayList estará vacío y a partir de ahí tendremos métodos que me permitirán añadir o eliminar puntos en ese gráfico. Entonces, una de las restricciones es que las coordenadas de todos los puntos deben ser positivas. Es decir, tanto x como y en cada uno de los puntos deberá ser positivo, deberá ser mayor o igual que 0. Además, en esa lista de puntos no podrá existir ningún punto que esté en la misma posición que otro. Y algo muy importante será el orden de los puntos. A medida que avancemos en esa lista, las coordenadas que tendrá cada uno de los puntos en el eje X siempre deberá ser igual o superior al siguiente. Esto lo que me permitirá, pues es un gráfico que vaya avanzando hacia la derecha. Ahora, de todos modos, en la siguiente diapositiva veremos dos ejemplos de gráficos para que veáis la diferencia entre un gráfico válido y otro que no lo es. Entonces, se nos pide que creemos métodos tanto para eliminar como para añadir puntos del gráfico. Y algo también que se debe tener en cuenta es que los puntos se añadirán y eliminarán siempre por el final, es decir, como último elemento del ArrayList. Y tanto como si se inserta como si no, se deberá informar de lo que ha sucedido. Es decir, si añadimos un punto y no es válido, deberá decirlo. Y si añadimos un punto y es válido y se ha añadido, también deberá decirlo el método. Y lo mismo cuando lo eliminemos. Si eliminamos un punto, lo deberá decir, y si no lo elimina porque ya no quedan puntos, también deberá informar de ello. Y finalmente, para terminar, de forma adicional, deberemos crear un setter que me permita modificar ese ArrayList de puntos de forma directa. Es decir, que no ponga los puntos de uno en uno, sino que sustituya todos los puntos del ArrayList por otro ArrayList completamente nuevo. Y finalmente ese método lo reutilizaremos para crear un nuevo constructor que recibirá un array de puntos y guardará en la instancia dicho array de puntos si es válido. Y en la siguiente diapositiva pues tenemos un ejemplo de gráfico válido y no válido. Aquí A1, A2, A3 hasta A7 son puntos y se debe tener en cuenta pues que van avanzando. Entonces A2 siempre estará la coordenada X como mínimo a la misma altura que la coordenada X de A1. Lo que no podría suceder es algo parecido a lo que tenemos aquí abajo. Tenemos A3 aquí y A4 tiene un valor menor de X. Entonces, en el gráfico de abajo, A1, A2 y A3 serían válidos, pero A4 ya no está cumpliendo esa restricción, ya que el valor de X de A4 es menor que el de A3. Y sucedería lo mismo con A6 y A7. A7 tendría un valor de X menor que el de A6, por lo tanto tampoco sería válido. Y bien, como digo siempre, lo mejor es que primero intentéis resolverlo por vuestra cuenta y hagáis todo tipo de pruebas para comprobar si el funcionamiento es el esperado y luego ya una vez lo tengáis solucionado o lo hayáis intentado como mínimo, ya sigáis con el vídeo y paséis a ver la solución. Y bien, aquí tendríamos la solución al ejercicio. En primer lugar, creamos la clase gráfico líneas 2D. Únicamente tiene un atributo que es un ArrayList de puntos, al que vamos a llamar puntos. Y luego tenemos un constructor. En principio, este constructor no recibe ningún parámetro y lo que hace es inicializar ese ArrayList de la instancia, dis.puntos, creando un ArrayList completamente vacío. Por lo tanto, siempre que creemos una instancia de la clase gráfico líneas 2D, se generará un ArrayList sin ningún punto. Y a partir de ahí podremos ir añadiendo o eliminando puntos a través de los métodos eliminar punto y agregar punto. Aquí además me he creado un método adicional que es public boolean es positivo. Como todos los puntos deben ser positivos, tanto en el valor de X como en el valor de Y, me he creado un método que directamente me devuelve un booleano, ya que lo voy a utilizar en varias ocasiones. Entonces este método hará un return de pget de X mayor o igual que 0 and pget de Y mayor o igual que 0. Si ambas coordenadas son mayores o iguales a 0, me devolverá un true. De lo contrario, me devolverá un false. Por lo tanto, siempre que esto me devuelva un true, es porque el punto es válido. Luego tenemos el método eliminar punto. Este se encargaba de eliminar el último punto de ese ArrayList. Entonces, lo primero que comprobamos aquí en este caso es si hay algún elemento en el ArrayList. Para ello tenemos el método isEmpty. Esto me devolverá un true si el ArrayList está vacío.
Es decir, si no hay ningún elemento. Entonces, yo borraré siempre y cuando haya algún elemento. Por lo tanto, aquí lo niego. Esto realmente comprobará si no está vacío, ya que esto devuelve un true si está vacío. Yo no quiero eliminarlo si está vacío, quiero eliminarlo si no está vacío. Por lo tanto, esto lo podríamos sustituir por la frase: si el array de puntos no está vacío, entonces haz esto. De lo contrario, si está vacío, haz esto debajo. Entonces, si está vacío, directamente mostramos un mensaje: no se ha podido eliminar el punto, la lista está vacía. Si hay algún elemento, pues hacemos un puntos remove, pasándole como parámetro el último elemento de ese array list. ¿Cómo obtenemos el último elemento? Pues a través del size menos 1, ya que el size me devuelve la cantidad de elementos. Pero el índice en el remove siempre empieza por el 0. Por lo tanto, si tuviera un único elemento, el size me daría como valor un 1. Entonces, ese único elemento, para borrarlo, está en el índice 0. Por lo tanto, siempre se debe restar 1. Esto funciona exactamente igual que con los arrays. Entonces, si no está vacío, elimina ese último elemento. Y luego ya imprime por pantalla, pues punto eliminado correctamente. Con esto tendríamos el método eliminar punto y luego abajo tendríamos el método para agregar un nuevo punto a la lista. Entonces aquí haremos algo muy similar. Si la lista está vacía, pues no nos tenemos que fijar en ningún otro punto, lo insertamos y ya está. Ya que si hubiera más de un punto, deberemos comparar ese último punto para saber si el nuevo punto es válido. Pero en este caso, si está vacía, no hay que hacer ninguna comprobación adicional. Entonces, si puntos is empty, esto me devolverá un true. Si en puntos no hay ningún punto, añadimos ese punto que recibimos como parámetro y luego ya indicamos, pues, primer punto agregado correctamente. Entonces ya tendríamos resuelto el caso en el cual el array list estaba en principio vacío, ya que ahí siempre debemos añadir ese nuevo punto. Y ahora aquí pensándolo un poco, esto no estaría del todo bien, ya que cuando la lista esté vacía ejecutará esto, pero luego esto también lo hará. Entonces cuando esté vacía simplemente quiero que termine aquí. Por ello aquí pondremos un return y con ello conseguiremos que cuando esté vacía el método termine aquí. Bien, entonces, cuando agreguemos un punto y esa lista no esté vacía, esto será false, por lo tanto saltará toda esta parte y seguirá por aquí. Entonces, en este caso, si hay algún punto, lo que hacemos es guardar ese último punto de la lista. Entonces, crearemos un punto al que llamaremos anterior y le asignaremos el resultado de invocar al get pasándole puntos, size menos 1. Esto me devuelve el último punto del array list de puntos. Entonces ese último punto lo guardamos en anterior y a partir de ahí deberemos comprobar el punto que queremos agregar con anterior, ya que este es el último y P será el que tenemos que añadir a continuación, pasando a ser P ese último elemento del array list. Entonces aquí debemos hacer una serie de comprobaciones. En primer lugar, comprobamos si es positivo ese punto que recibimos como parámetro. Entonces esto comprobará que tanto X como Y son positivos. A continuación, aquí lo que hacemos es comprobar si el punto anterior es distinto al punto que estamos recibiendo como parámetro, ya que una de las condiciones es que los puntos no se pueden repetir. Entonces, como realmente estamos agregando desde 0, únicamente con que comparemos ese último punto con el que vamos a añadir es suficiente. Por lo tanto, si es positivo y si el punto que vamos a insertar es diferente al que teníamos hasta ahora, continuamos comparando. Y la última condición sería comprobar si ese punto que vamos a agregar tiene como valor de X un valor mayor o igual al X del anterior. Este realmente es el que comprueba que ese punto va a estar o en las mismas coordenadas o desplazado hacia la derecha, en el eje de las X. Entonces, si se cumplen las tres condiciones, es porque es un punto válido para ser insertado. Entonces, lo que hacemos es, a puntos, hacer una DD del P que recibimos como parámetro. Y a continuación mostramos un mensaje, punto agregado correctamente. Si alguna de estas condiciones falla, nos iremos al else y mostraremos por pantalla, pues error, no se ha podido agregar el punto. Y con esto ya tendríamos programado el método agregar punto. Aquí importante la implicación que hemos dicho antes. Como en principio el array list está vacío, la primera vez que añadamos un punto lo hará con este método. La segunda vez que añadamos un punto ya lo comparará con un punto anterior. Es decir, estará comparando ese primero que insertamos con el que vayamos a insertar a continuación. Entonces estamos comparando ya el primero con el segundo. Si insertáramos un tercer punto, el primero con el segundo ya no hace falta volverlo a comparar. Lo que compararemos es siempre ese que hemos insertado con el último. Y esto realmente se hace
a través de estas dos condiciones. Primero comparamos que son distintos y luego si la coordenada x es en el nuevo punto mayor o igual a la coordenada x del último punto. Y con esto ya tendríamos la parte principal de esta clase. Luego nos faltaría este último método que hace un setter del ArrayList de puntos. Entonces la diferencia es que aquí, como tenemos un ArrayList, deberemos comprobar que la estructura de toda esa lista es la adecuada. En el método anterior solo añadíamos un punto, pero ahora puede que esa lista tenga 10 puntos y deberemos comprobar uno por uno que cada uno de esos puntos cumple con las condiciones que hemos mencionado antes. Es decir, que son positivos, que no hay ninguno en la misma posición que otro y además que a medida que se avance en la lista, en el eje de las X también se deberá avanzar hacia la derecha, nunca hacia la izquierda. Entonces, para hacer esto he creado dos métodos y lo he hecho así para que veáis la diferencia entre hacerlo de una forma y hacerlo de la otra, ya que de cara a la lectura del código uno es mucho más fácil de leer que el otro. Aquí tendríamos el método setPuntos, el setter como tal. Recibe un ArrayList de puntos y lo que hace es invocar a un método validar puntos, que lo que hará es validar que ese ArrayList de puntos es válido. Si esto me devuelve un true, hacemos el setter y mostramos pues lista modificada correctamente. Sin embargo, si esto me devuelve un false, mostraremos un error. No se ha podido modificar la lista de puntos. Entonces aquí la clave realmente es programar este método validar puntos, que recibe un ArrayList de puntos. Entonces aquí tendríamos el código de este método. En primer lugar vamos a ver una solución que, aunque es válida, no es recomendable, ya que de cara a la lectura tenemos bastantes condiciones anidadas. Lo primero que hacemos es comprobar si ese ArrayList de puntos que recibimos está vacío o no. Si está vacío, cumple con todas las condiciones, por lo tanto lo deberíamos añadir. Entonces, esto lo que hace es comprobar si no está vacío. Si no está vacío, pues deberemos comprobar si cumple todas las restricciones. En cambio, si está vacío, pues directamente devolvemos un true. Entonces ya tendríamos resuelta una parte. Cuando está vacío ese array que recibimos, pues no entraríamos en estas llaves y directamente devolvemos un true. Entonces supongamos que hay algún elemento en ese ArrayList de puntos. Aquí, de nuevo, se podrían dar dos casos, que haya un punto o que haya más de uno. Si hay más de un punto, entraríamos aquí. Sin embargo, si solo hay un punto, no hay que comprobar nada. Si hay un único punto y es positivo, devolvemos un true. Es decir, la lista es válida, solo hay un punto y es positivo. Sin embargo, si hubiera un punto y no fuera positivo, devolveríamos un false. Entonces ya tenemos resuelto el caso en el cual la lista no tenga puntos o tenga un único punto. Si es positivo, ese punto devolverá un true y si es negativo, un false. Pero luego tendríamos el caso general, y es que esa lista tenga más de un punto. Por lo tanto, entraríamos en esta condición de aquí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues lo que vamos a hacer es ir comparando punto a punto y comprobar que todos cumplen esa serie de condiciones. Para ello vamos a recorrer el ArrayList de puntos, empezaremos en la posición 0 y terminaremos en size-1. ¿Por qué en size-1? Porque voy a comparar en todo momento el punto actual con el punto siguiente. Entonces, punto será getDI y siguiente será punto getDI más 1. Entonces, para no salirme de rango, ya que en la penúltima iteración es cuando compararé el penúltimo con el último. Si no pongo este -1, en la última iteración compararé el último con otro que no existe, ya que aquí estaré saliéndome de rango. Por ello, para que esto no suceda, ponemos el -1. Esto ya lo vimos en detalle cuando trabajamos con arrays. Y bien, una vez tenemos guardados el punto actual y el punto siguiente, comprobaremos que cumple cada una de las restricciones. Si alguna de las restricciones no la cumple, devolvemos un false y el método termina. Es decir, vamos a comparar en cada iteración un punto con el siguiente. En la primera iteración el primero con el segundo, en la segunda el segundo con el tercero, en la tercera el tercero con el cuarto y así sucesivamente compararemos todos los puntos. Si en alguna de esas comprobaciones algo falla, directamente devolveremos un false y el método terminará. Sin embargo, si ese bucle termina, es porque hemos comparado todos los elementos. Hemos comparado el primero con el segundo con el tercero y así hasta llegar al penúltimo con el último. Entonces, si todos cumplen con las restricciones, el bucle terminará y devolveremos un true. Sin embargo, si alguna comprobación falla, devolveremos un false. Entonces, ¿qué comprobaciones deberemos hacer cada vez que comparemos un elemento con el siguiente? Pues primero, si ambos son positivos. Entonces aquí es importante negarlo. Si no es positivo el punto o no es positivo el siguiente, ya devolvemos un false. Ambos deben ser positivos. Entonces aquí es importante jugar con las negaciones para que funcione bien. A continuación, debemos comprobar que ambos puntos son distintos. Entonces, si no son distintos,
el punto actual y el siguiente, también devolveremos un false. O incluso, si el punto actual tiene un valor de x mayor al valor de x del siguiente, esto tampoco sería válido, ya que no estaría desplazándose hacia la derecha, porque un punto anterior tiene un valor de x superior. Entonces, en este caso también devolveremos un false. Cualquiera de estas 4 condiciones que se cumpla hará que devuelva un false. Importante tener en cuenta las negaciones a la hora de generar esta condición. Entonces, con esto ya lo tendríamos resuelto y esto funciona bien. Pero si os fijáis, tenemos muchas condiciones anidadas y aunque funciona bien, esto de cara a la lectura pues se tiene que tratar de evitar. De todos modos, al final del curso vamos a dedicar una unidad en especial a mejorar lo que es la calidad del código, la estructura y cómo generar pues código que sea más legible. Pero bueno, no está de más de vez en cuando comparar varias formas de programar para que empecéis a ver ya estas diferencias. Entonces, para ello, tengo un método abajo que hace exactamente lo mismo. A este método le he llamado validar puntos v2. Entonces, fijaros aquí que no tengo prácticamente ningún if anidado. Entonces, esto de cara a la lectura del código es mucho más sencillo que lo que teníamos antes. A simple vista ya el código queda mucho más claro. Este sería el método anterior. Fijaros aquí cuánto if, else if, cuántos niveles, mientras que aquí la estructura es mucho más simple. Entonces, empecemos con el primer caso. Si la lista de puntos está vacía, directamente devolvemos un true. Antes lo que hacíamos era, si no está vacía, empezamos a hacer comprobaciones. Y aquí abajo teníamos ese true. Como podéis comprobar, el código está más separado, lo que es una condición de la otra. Y además añadimos un nivel de anidación sobre la parte que va a comprobar cada uno de los puntos. Entonces, ¿para qué hacer eso si directamente podemos poner este if? Si la lista está vacía, devuelve un true y termina. Nos olvidamos de nada más ya. El método termina aquí. Entonces, hacemos una primera comprobación. Luego tenemos el segundo caso. Aquí vamos a comprobar únicamente el primer punto. Si ese primer punto no es positivo, pues devolvemos un false. Es decir, puede tener un punto o más de uno, pero si el primero ya no es positivo, si el valor de x o el valor de y de ese primer punto, que obtenemos a través de get de 0, es menor que 0, ya terminamos. Entonces, si llegamos aquí, es porque el primer punto es válido. Entonces, ¿qué haremos? Pues si hay más de un punto, empezaremos a analizar a partir del segundo, ya que el primero es positivo y no lo debo comparar con nadie. Entonces, los que deberé comparar es a partir del segundo. Entonces, a partir del segundo punto, haré una serie de comprobaciones. Si todas ellas se cumplen, al final devolveré un true. Todos los puntos son válidos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues un bucle for parecido al anterior, pero iniciaremos en 1. La diferencia es que aquí nos guardaremos el punto actual que vayamos a comparar y el punto anterior. Con el índice i el punto actual y con el índice i-1 el punto anterior. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que ya no debo comparar ni siquiera si son positivos los dos puntos. Únicamente voy a comparar que sea positivo el elemento actual, ya que el anterior lo he comprobado aquí arriba. Entonces, en cada iteración únicamente comprobaré que el punto actual es positivo. Me estoy agarrando una comprobación, ya que antes, tal y como lo tenía programado, comparaba si el punto actual es positivo y si el punto siguiente es positivo. Y luego en la siguiente iteración, aunque este ya lo había comprobado, lo volví a comprobar. Es decir, estaba haciendo comprobaciones adicionales que no tenían sentido. Y aunque funcionara bien, es importante empezar a ver estas diferencias. Entonces aquí simplemente comprobamos si el punto actual es positivo. Si no lo es, devolvemos un false. Es decir, la lista no es válida. A continuación, de nuevo, comprobamos si el punto actual y el punto anterior no son distintos, es decir, si son iguales, de nuevo devolvemos un false, ya que no pueden haber dos puntos iguales. Y finalmente, un OR con la última condición. Fijaros que aquí es al revés que antes, ya que estamos comparando el elemento actual con el anterior, mientras que arriba comparábamos el elemento actual con el siguiente. Entonces, si el elemento anterior tiene un valor de x mayor al elemento actual, de nuevo devolveremos un false, no será válido. Entonces, cualquier condición de estas que se cumpla, si no es positivo el punto actual, o si no son distintos el actual y el anterior, o si el actual tiene un valor de x menor que el del anterior, en cualquiera de esos tres casos, porque tenemos un OR, devolveremos un false. Entonces, si este bucle llega a terminar, es porque ninguna de estas comparaciones ha devuelto un false y por ello todos los puntos cumplen las restricciones del ejercicio. Por ello devolvemos un true. Y tendríamos un método exactamente igual que el de arriba, pero con un código más legible. De hecho, voy a cambiarle los nombres y este va a ser el validar puntos que utilizaremos y el de arriba, pues validar puntos old, por ejemplo.
Y bien, aquí realmente quedaría mejor así. No me había dado cuenta, pero podía hacerlo directamente utilizando el método que he creado antes. Si no es positivo, ese primer punto de la ArrayList de puntos que recibimos como parámetro, el método directamente devuelve un false. Quedaría mejor el código todavía. Entonces, además, aquí tenemos un último método, mostrar gráfico, que lo que hará es, a través de un for each, imprimir el toString de cada uno de los puntos de ese ArrayList de puntos. Y arriba me faltaría, que no lo he puesto, crear el constructor que recibe un ArrayList de puntos. Entonces, en este caso sería public gráfico líneas 2D ArrayList puntos, y aquí, tal y como decía en el ejercicio, debemos utilizar el setter, set puntos pasándole puntos. Y aquí se debe tener en cuenta que si generamos a través de este constructor y le pasamos un array de puntos no válido, estará inicializada null. Entonces esto nos podría dar problemas si esa lista no es válida e intentamos acceder a los métodos. De todos modos, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una clase sobre la cual hemos creado 5 puntos con las coordenadas pues 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y le hemos puesto un nombre a cada punto. Entonces, a partir de aquí hemos creado una instancia del objeto gráfico líneas 2D que se llama gráfico con el constructor vacío. Por lo tanto, dentro de esta instancia internamente se inicializará ese ArrayList de puntos sin ningún punto. Y a partir del método agregar punto podemos agregar todos los puntos que queramos a ese gráfico. Y finalmente, a través del método mostrar gráfico se nos mostrará el toString de cada uno de los puntos de ese ArrayList de puntos que tiene la instancia gráfico. Si lo ejecutamos, pues aquí podemos ver que, en primer lugar, primer punto agregado correctamente. Este es cuando he insertado P1. Luego he insertado los otros 4 y finalmente el mostrar gráfico me muestra en líneas individuales el nombre de cada uno de los puntos. Esto realmente viene a partir del toString de la clase punto. Entonces, si recordáis, en la clase punto, el método toString lo único que me imprimía era el nombre de ese punto. Sin embargo, si ahora, por ejemplo, hacemos lo siguiente, en vez de ponerle el punto 2, le ponemos el punto 3 y luego el punto 2, aquí estaremos insertando primero el 1, 1, luego el 3, 3 y luego el 2, 2. Entonces esto no es válido, porque el 2, 2 tendrá un X menor que el de 3, 3. Entonces, al ejecutarlo, el primero se añade correctamente, realmente es el 1, 1. Primer punto agregado correctamente. Luego el segundo también agregado correctamente, será el 3, es este, 1, 1, 3, 3. Sin embargo, cuando insertamos ese tercer punto, que ahora es P2, es cuando me da el error. No puedo insertar P2 porque X es 2, mientras que en el último punto el valor de X era 3. Luego el punto P4 sí que lo puedo insertar, ya que X es 4 y en el último era 3, y con 5 lo mismo. Entonces ha insertado P1, P3, P4 y P5. Sin embargo, si ahora hacemos lo siguiente, creamos un ArrayList de puntos y le llamamos lista, y lo inicializamos en principio vacío y vamos añadiendo cada uno de los puntos a través de add, pasándole primero P1, luego P3, luego P2, luego P4 y finalmente P5, esta lista se añadirá sin problemas, aquí no hay ninguna restricción. Sin embargo, si luego creamos esa instancia de la clase gráfico líneas 2D pasándole en el constructor esa lista, en teoría este método me guardará esa lista con todos los puntos si son válidos. Si hay alguno no válido, no me añadirá la ArrayList. Entonces, ahora al ejecutarlo, fijaros que me da un error. ¿Por qué me da ese error? Porque el constructor ha creado una instancia a través de esa lista, pero la lista que le he pasado, que la recibimos aquí, no cumple con las restricciones del problema. Entonces, al hacer el set puntos, esto ha devuelto un false. Entonces, directamente me ha mostrado error, no se puede modificar la lista de puntos. Lo que sucede es que el constructor luego ha dejado el ArrayList de puntos a null. Entonces, al ser esto null y luego invocar a mostrar gráfico, ahí ha venido el error. Ya que mostrar gráfico, lo que hará es a través de la variable de la instancia puntos, que es el ArrayList de puntos, acceder a cada uno de los puntos. Pero claro, esto es nulo. Entonces, al ser esto nulo, no podemos obtener puntos de esa lista, ya que es nula. Por ello me muestra ese error. Entonces, aquí una posible solución sería, en primer lugar, hacer un this. Con esto lo que conseguimos es llamar al constructor por defecto y luego ya hacer el setter. Entonces, si este setter no lo modifica,
al menos estará inicializada la instancia puntos. Si ahora de nuevo lo ejecutamos, ahora ya no me da error. Me dice que no se ha podido modificar la lista de puntos, pero mostrar gráficos no dará ningún problema porque la lista sí que está inicializada. Es decir, puntos no es nulo. Entonces, al no ser nulo, este método tampoco da problemas. Aquí lo único que sucede es que puntos no tiene elementos. Entonces, realmente no da ninguna vuelta. Porque la longitud del array list puntos, el size, es 0. Entonces, realmente no llega a guardar ninguna instancia ni llega a imprimir nada. Y bien, esto lo voy a dejar como lo tenía antes para hacer alguna prueba adicional. Por ejemplo, si aquí ahora hiciera gráfico, eliminar punto, y aquí importante, no sé por qué eliminar punto recibe un punto, esto está mal, ya que eliminar punto siempre debe eliminar el último punto, entonces esto no lo utilizamos. Entonces vamos a quitarlo de aquí porque no es necesario. Y ahora si lo ejecutamos, en primer lugar se agrega el primer punto, sería esa instrucción. Luego se añade el segundo punto, que en este caso sería el que tiene las coordenadas 3, 3. Luego lo eliminamos, entonces hemos eliminado ese que tenía las coordenadas 3, 3. Entonces se podrá agregar el 2, el 4 y el 5. El que no estará es el 3. Entonces, 1, 2, 4 y 5. Estos puntos son los que me muestra el método mostrar gráfico. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.